Todas deseamos intimidad, relaciones significativas y estrechas. La más importante de ellas es nuestra relación con Dios. Y si esa relación es cercana, las demás relaciones podrán ser plenas y sanas. Y sobre esta intimidad conoceremos juntas. Bienvenidas a Íntimas, nuestro podcast. Hola amigos, buenas tardes. Estamos muy contentas una vez más de estar en un episodio de Íntimas Podcast. Es un día feliz, estamos súper contentas de que puedas estar con nosotros en este episodio y estoy con mi querida amiga Majo, con mi querida amiga Cris, disfrutando de un salmo más en esta serie de nuestros salmos, ¿verdad? Sí, estamos muy contentas. A la par estamos haciendo un enlace, un en vivo en Facebook, entonces estamos contentos de poder tener estas dos dinámicas y vamos ya a empezar con este salmo, es el Salmo 112. Estamos felices porque sabemos que los salmos nos gustan a todos, ¿no? Generalmente son de mucho ánimo cuando los leemos, son de las cosas que también entendemos muy fácilmente, ¿no? Sí. No nos perdemos, es algo muy claro los salmos, y el día de hoy yo estoy segura que este Salmo 112 te va a dar mucho ánimo también, mucha confianza, porque es un salmo muy bonito, muy bonito. Entonces, yo creo que si viéramos todos los salmos, de verdad, en todos encontraríamos algo muy práctico para nuestra vida, alguna enseñanza. Entonces, no tenemos ahorita como un orden del por qué, ¿no? Simplemente lo creemos como un salmo muy hermoso y muy importante, el poder platicarlo contigo. Y este Salmo 112 se titula Prosperidad del que teme a Jehová. Prosperidad del que teme a Dios, ¿no? En otra versión se llama Al justo le va bien. Y me gustó este título, Al justo le va bien. Y qué importante, ¿verdad? Porque muchas veces encontramos esta palabra justo en la Biblia. Decimos, pues, ¿qué es justo? Y solo lo relacionamos normalmente como con justicia, ¿no? O sea, si decimos justo es, pues el que es justo es que hace justicia. Pero en la palabra de Dios, pues el justo es precisamente el que teme a Dios. Entonces, este salmo empieza con una alabanza, porque abajito de donde está el título dice prosperidad del que teme a Dios, o al justo le va bien, y enseguida dice aleluya. Entonces, esto es un dato interesante porque David, el salmista, empieza con una alabanza, no empieza de otra forma, sino nuevamente haciéndonos denotar esa necesidad que él tiene de reconocer, ¿no? Que todo lo que tenemos o todo lo que él tiene viene de Dios. Y empieza con una alabanza y es algo personal porque él lo escribe así, pero también es algo que estoy segura que es como una exhortación a todos nosotros, de que cuando leamos estos salmos o cuando estemos concentradas, meditando, lo primero que podamos hacer es tomar un momento y decir aleluya, ¿no? A alabar a Dios y poder avanzar ya en la escritura. Sí. Y les voy a compartir solamente en este momento los primeros 2 versículos y así vamos a compartirlo poco a poquito, pero de manera breve, concisa y muy bonita y muy clara, como lo es la palabra. El versículo 1 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Esta es la Reina Valera. En otra versión dice, qué afortunado es el que teme al Señor y le gusta mucho hacer lo que Él manda. Entonces, aquí quiero hacer una aportación en las dos habla de el hombre que teme. O sea, aquí dice el hombre que teme a Dios. Y en la otra versión dice, qué afortunado es el que teme a Dios, al Señor. Y hay otra parte que dice, y le gusta hacer lo que Él manda. Y en la versión anterior dice, se deleita, ¿no? Entonces, estas dos condiciones, digamos que son
las que deben de cumplirse para que la primer palabra pueda tener sentido, se cumpla. Si tú quieres ser bienaventurado, quieres ser este hombre bienaventurado, hay que cumplir, hay que cubrir estos dos requisitos, ¿no? Temer a Dios y deleitarnos en Dios. Y yo te quiero decir que en la Biblia podemos encontrar también que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿no? Este temor, pero no es un temor, si tú nos estás escuchando y tal vez como que digas, ¿qué es eso del temor? ¿Es el miedo? ¿No? No es este tipo de temor, sino más bien se refiere a un profundo respeto, a un nivel, digamos, casi de reverencia, ¿no? De reverencia, no de un temor como miedo o como de obligación, ¿no? A veces como cristianos, sí, a mí me ha tocado que de repente el temor lo asociamos y reaccionamos un poquito así porque decimos, no me vaya a pasar algo, ¿no? Entonces, mejor me porto bien, pero honestamente, y aquí el salmista lo hace ver de esta forma, no deberíamos de actuar bajo ese principio de el temor por miedo, ¿no? Es el temor por reverencia, por respeto. Y la otra palabra, el deleite, me encanta, porque lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿verdad? Hemos comentado que deleitarse es, yo les voy a decir qué dice el significado, ¿no? Dice que es un placer intenso, que satisface lo más profundo de algún sentimiento. Entonces, deleitarse, pues es cuando algo te gusta muchísimo, ¿no? Pero muchísimo, porque estás de acuerdo que un placer intenso es... Hasta esas dos palabras son fuertes, placer intenso, ¿no? Entonces sí, es algo que va a satisfacer algo muy, muy profundo, muy profundo. Y si algo te está deleitando, yo te quiero decir es que, bueno, en el caso de nosotras y de muchas seguramente mujeres, es porque hemos probado que algo es bueno, ¿no? Que nos dejó un beneficio, que nos trajo algo bueno y que lo deseas hacer muchas veces. O sea, no es me deleité y ya, ¿no? Cuando llegaste a deleitarte en algo y te gustó tanto, porque dice, cuando algo te gusta muchísimo, entonces es algo que vas a querer estar haciendo siempre y siempre, porque es algo bueno, es algo que satisface tu necesidad más profunda, es algo que te encanta, Y yo les quiero... pues pedir que piensen en algo que les fascina, ¿no? Alguna comida, algo. Yo me puse a pensar ahora que voy a tener a este bebé que decía, cuando los hueles y los tienes aquí recién nacidos o de días o cuando son bebés y que tienen ese olor particular, es un deleite. O sea, es un deleite porque los hueles y dices... Qué placer siento de oler este olor que no tiene nadie más que un bebé tan pequeño, ¿no? Y satisface necesidades porque te calma, secretas hormonas, ¿no? También cuando estás con un bebé. Entonces puedes asociarlo a la comida, a un bebé o a lo que tú quieras, pero recuerda que deleitarse es cuando algo te encanta y que lo haces porque estás satisfaciendo algo muy, muy, muy intenso, muy interno. Y entonces aquí David nos está hablando de la palabra, sus mandamientos. Él está haciendo alusión a que se está deleitando, le gusta tanto que entonces dice, son fascinantes. O sea, la palabra de Dios que él tiene, los mandamientos que él ya tiene definidos, que él ya conoce, para él son fascinantes. Y yo creo que es algo que nosotros necesitamos entender de esa forma. Dios es tan bueno, Dios es tan maravilloso que sus mandamientos son fascinantes y por eso debe haber deleite en él, ¿no? Cuando decimos, qué afortunado es el que teme al Señor y le gusta hacer lo que Él manda. ¿Por qué le gusta? ¿Por qué se deleita? Porque es algo bueno, porque algo bueno nos ha dejado, nos ha satisfecho todas las necesidades, las más profundas, ¿no? Y también otra cosa muy interesante es que aquí va incluido un ingrediente muy importante que es el amor,
porque cuando solamente, y es lo que les decía hace un momento, cuando solamente lo asociamos al respeto o a la reverencia, muchas veces podemos actuar como estas ocasiones en las que decimos, pórtate bien porque si no te puede ir mal. Aquí dice que el temor a Dios y es el respeto, y a veces el respeto lo hacemos como que, ay, con tanta reverencia que lo confundimos y decimos, lo voy a hacer así porque qué tal que se molesta, se enoja y me va a ir mal, ¿no? Y ¿sabes qué? No, el amor tiene que estar aquí porque tú creo yo que no podrías deleitarte ni podrías tener ese respeto por alguien a quien no amas. Y quien antes no te amó primero, para que tú reconozcas que él merece tu respeto y que él merece tu deleite. Yo no podría deleitarme en este ejemplo del bebé si el bebé fuera una circunstancia o una situación fea, ¿no? Que vamos, yo tengo que asociar fuertemente y forzosamente el amor con el deleite y con la obediencia. Entonces, sí, aquí es muy importante que cuando nos deleitemos, recordemos que es el amor de Dios como Padre el que nos ha hecho a nosotras también reflexionar y decir, tú me amas de tal manera y me has dado tantas cosas y por eso empiezo con un aleluya y te alabo, que también por eso yo con ese amor puedo deleitarme y también con ese amor puedo tener ese respeto que tú mereces. Y en el versículo 2, todo esto va a ser posible como una bendición, no solo para él, para personal, sino que dice, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Entonces, imagínate que todo esto que estamos platicando es la consecuencia de este temor con amor, digámoslo así, y el deleite en Dios, y es la bendición sobre nuestra familia, ¿no? Esto es como, ¿quién no desea esta prosperidad para nuestra familia? Y dice aquí, será poderosa. Y solamente quiero anotar esta parte de poderoso, porque dice, poderoso es de estatura reconocida, y es estar o permanecer de pie. Muchas veces podríamos pensar que poderoso es que nuestra familia va a ser de un alto abolengo, o que nuestra familia va a ser reconocida, o que nuestra familia va a tener un estatus económico importante, y sí, porque habla de prosperidad, pero también esto es muy importante porque el poder, dice, es de estatura reconocida, entonces no necesariamente está ligado solo a lo económico. Claro, y dice, estar o permanecer de pie, y esto me encanta porque digo, cuando alguien está en el suelo y alguien permanece de pie, es porque es fuerte, es porque ese poder no es como un superpoder de un Superman, ¿no? Es por el poder que Dios nos da y aquí dice, su descendencia será poderosa, no necesariamente será un poder de un rey, ¿no? Pero va a ser la generación y esta familia y esta descendencia será tan poderosa que cuando los demás caigan, ellos podrán estar de pie, podrán permanecer y estar firmes. Entonces, estos dos primeros versículos ya nos dicen tanto de cómo podemos ser bienaventurados, de cómo podemos obtener esta prosperidad, que pues vamos a darle paso a los otros versículos, si no, me sigo. Estos es porque puedes tener tanta riqueza, ¿verdad? Es como poquito tiempo para tanta bendición. Pero este salmo me encanta, Cris, porque precisamente como tú mencionaste, es un salmo de antítesis, es un salmo que compara cómo es la vida del justo, que no es porque seamos buenos, sino porque somos justificados en Cristo, ¿verdad? No es como los perfectos los verás, sino somos pecadores, redimidos por Cristo, amamos a Dios, eso sí es un sine qua non, o sea, es algo que no podemos quitar, el amor a Dios que nos trae el respeto reverencial y el temor, y cómo es diferente, cómo le va a una persona que ama a Dios y a sus mandamientos, y cómo le va a alguien que no. Entonces, esto sí es condición. Aquí, para gozar de estas hermosas promesas que nos hablaba Cris, que yo voy a platicar también, Fer, sí tienes que amar a Dios y deleitarte en sus mandamientos, tener ese respeto para Dios y ese deleite en lo que Él te dice. Si tú
si a alguien no le gustan sus mandamientos, no quiere respetar a Dios, esto no es para él. O sea, este saco no se lo pone cualquiera. Así es tan sencillo como esto. Esto es unas promesas para gente que ama a Dios, le teme lo suficiente para deleitarse en sus mandamientos, para que sus mandamientos le encanten. Y fíjate que aparte de esta promesa para nuestras generaciones y lo hermoso que acaba de decir Cris, versículo 3 dice, bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Este es un versículo, queridas amigas, que no necesita explicación. Yo no necesito abundar más porque se autoexplica. La Biblia se autoexplica en este versículo, es bienes y riquezas hay en su casa. Alguien que ama a Dios, alguien que vive para Dios y que lo ama y se deleita en sus mandamientos, va a tener cosas buenas, bienes en su casa. Bienes aquí que sí pueden ser, ¿no? sí, bienes que pueden ser exactamente esas facilidades. ¿Por qué? Porque si vemos a una persona que ama a Dios, va a ser una persona trabajadora, va a ser una persona responsable, va a ser una persona que se esfuerza, no va a ser un flojo. Entonces, aquí Dios está prometiendo, esta persona que me ama y que se deleite en sus mandamientos, va a tener bienes y riquezas. Dice la Biblia, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Un justo tiene lo que necesita, y yo creo que la bendición de Dios más siempre. No te estoy diciendo que todos los cristianos sean ricos y millonarios, porque no es una realidad, pero sí tenemos la riqueza que podemos entender en tengo todo lo que necesito. Eso ya es riqueza. No estamos hablando de que tengas un Audi o un Mercedes, no sé, pero sí habla de que tengo todo lo que necesito. Y la Biblia dice, bienes, cosas buenas, cosas que nos traen cierto bienestar, bienes y, ¿cómo se llama? Patrimonio, bienes y riquezas hay en su casa. No hay más. Hay mucha gente que dice, no me gusta que hablen del evangelio de la prosperidad. Y no, Dios es un Dios que cree en nuestra prosperidad. Si nosotros lo obedecemos, no hay de otra más que vamos a prosperar. Y Dios nos va a prosperar en lo suficiente, en lo que realmente necesitamos, porque nuestro concepto de prosperidad es diferente al de Dios. Entonces, prosperidad es que estés contento en tu familia, que tengas paz, que comas del fruto de tu trabajo, aunque esa comida sea sencilla. Entonces, eso es riqueza. Eso es riqueza, tener a tus hijos andando en un buen camino, siendo bendecidos, tener tu matrimonio bien, tener lo que necesitas, esa es riqueza. Y Dios nos habla de que que va a haber bienes y riqueza en su casa, no hay más. Si tú amas a Dios, si tú te deleitas en sus mandamientos, va a haber cosas buenas en tu casa. Y eso es una promesa a la que tú te puedes tomar, aparte de lo que ya nos decía Cris. Dice, y su justicia permanece para siempre. Y aquí nos habla otra vez de ese ser poderoso, de ese ser algo que no lo puedes tirar fácilmente. Algo que permanece para siempre es porque es fuerte, porque estamos cimentados en la roca. Así somos los que amamos a Dios, así somos los que nos deleitamos en sus mandamientos, y tampoco necesitamos explicar mucho. Su justicia, esta fortaleza, este poder va a permanecer para siempre. Aunque nos quieran tirar, aunque y habla David mucho de sus enemigos, él siempre estaba confiado en que Dios lo sostenía. Entonces, este sostén viene del Señor. Versículo 4 también es algo que me interesó muchísimo, por eso voy a hablar más de esto. Dice, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. También otra versión, la NBI, dice, para los justos la luz brilla en las tinieblas. Y eso me hizo pensar que hay ocasiones en que y ya lo hemos hablado aquí, ¿verdad?, que hay tinieblas en nuestra vida, que vienen oscuridad, vienen tormentas, vienen desiertos. Pero, dice, para los justos, la luz brilla en las tinieblas. Y ya habíamos hablado de esto, pero David lo repite y lo repite porque es lo que necesitamos. En las tinieblas que tú estés, en una tiniebla de enfermedad, en una tiniebla de una relación rota, de una traición, de una necesidad física, necesidad económica, en esas tinieblas, para los justos
aún ahí brilla la luz. Brilla la luz que es el Señor, brilla la luz que es su verdad, brilla la luz que es su bendición. Entonces la verdad es que no debemos de temer, o sea, estas promesas son para todos, son para todos los que amamos a Dios, le tememos, y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cosas buenas, son puras cosas buenas. Dime quién en su sano juicio no va a escoger esto, ¿no? Porque al final vamos a ver cómo les va a la gente que no ama a Dios, a la gente que no teme a Dios. Entonces es súper, súper importante que ustedes, que entendamos, ¿verdad? Que estas cosas, bienestar en todos los aspectos, que tu casa esté llena de bienestar, de riqueza, de bienes, de bendición, de poder, de luz en las tinieblas, es para los que aman a Dios. Y otras cosas más que vienen, ¿verdad, Fer? Sí, justo. Voy a leer el versículo 5 y 6, y dice así: el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Y bueno, tomando de punto de partida, lo primero que comenta este salmo es: el hombre de bien tiene misericordia. Y me llamó mucho la atención porque la palabra misericordia tiene un significado muy bonito y se los quiero compartir. Misericordia está dividido de tres maneras. El primero es misere, que es un verbo que significa compadecerse. Después cort, que tiene que ver con corazón. Y al último un sufijo ia, que tiene que ver con cualidad o virtud. Entonces misericordia podría traducirse también como la cualidad de tener un corazón compasivo. Y esto es algo hermoso porque justo tanto lo comentó Krish como lo comentó Ley, esto que se habla en el Salmo 112 no podría ser posible si no nos acercáramos a Dios. Es decir, humanamente, con nuestras fuerzas, nadie puede ser justo, porque la justicia humana es una justicia escasa, una justicia que no tiende a ser realmente buena o realmente equitativa, sino es una justicia que tiende a fallar. Pero la justicia de Dios es una justicia que solamente proviene cuando tenemos temor de Él. Todo lo que se menciona en este salmo se da a raíz de ser hombres justos porque tememos a Dios. Y eso es algo que David marca una y otra vez. Entonces, nosotros solamente podemos ser misericordiosos cuando recibimos la misericordia de Dios. Es decir, no hay ninguna otra manera de nosotros poder compadecernos o de poder tener ese corazón compasivo si no hemos conocido la misericordia de Dios, que se vuelve una realidad en nuestra vida cuando venimos a la cruz. Todo hijo refleja al Padre. Es decir, Dios es un Padre misericordioso y nosotros solamente expresamos esa misericordia cuando dejamos que Él pueda mostrárnosla y cuando la recibimos. Todo lo de tu vida, todo lo que pasa y todo lo que tú puedes expresar, solamente lo expresas de esa manera porque tú lo conoces y porque tú te acercas. Comentando lo que sigue diciendo el Salmo 5, el versículo 5, dice: y presta. Y esto es algo importante porque muchas veces pareciera ser que prestar hoy en día ya no es algo que se haga, pero algo que menciona David es importante porque no es un hombre que presta despilfarradamente, sino es alguien que sabe que todo lo que tiene se lo ha dado Dios y por lo tanto él solo es un administrador de esos bienes, él solo es un administrador de esas riquezas y por lo tanto él no tiene temor a tener escasez porque sabe que si Dios es aquel que es su proveedor, Dios nunca lo va a desamparar. Por eso es un hombre que puede dar, porque confía en aquel que es la fuente de su provisión. Y después gobierna sus asuntos con juicio. La cuestión de autoridad y poder es algo especial en la Biblia porque Dios nos ha dado autoridad y poder sobre muchas cosas. Pero, por ejemplo, hablando sobre este salmo, el hombre que gobierna sus asuntos con juicio es un hombre que no permite que la crisis, que la deuda o que demás cuestiones en su vida lo gobiernen a él, sino que él tiene autoridad sobre cada parte de su vida. Es un hombre que tiene orden, prudencia y que es diligente en sus asuntos. Es un hombre sabio porque escucha a Dios. Y tomando ahora el versículo 6, dice: por lo cual no resbalará jamás. Y yo cuando leía esta parte de la Biblia me impresionó mucho porque ¿quién no quisiera resbalar jamás? Pareciera ser que es muy complicado, pero solo el hombre justo es alguien que no va a resbalar jamás. Y es importante comentar que no habla de que no tengamos tal vez complicaciones. Cuando la Biblia habla sobre la casa que es construida en la arena y sobre la casa que es construida en la roca,
cuando Dios nos dice que construyamos o edifiquemos nuestra casa en la roca, no nos dice que no van a venir tormentas, no nos dice que no va a venir mal, no nos dice que tal vez no va a venir crisis. Lo que nos dice es que aún con toda la crisis, con todas las tormentas, la casa no va a caer jamás. Y esto es lo que también el salmista decía sobre los justos, que aún con las complicaciones de la vida, el justo no va a resbalar, justo porque puede acercarse a Dios y porque tiene un temor de Dios. Y luego menciona, en memoria eterna será el justo. Es decir, en otra versión, que es la Nueva Biblia Viva, el versículo 6, esta parte la comenta: los justos no serán derrotados por perversas circunstancias. Y qué hermoso es saber que Dios tiene memoria de los justos. Esta es una realidad. Él no se olvida de aquellos que han decidido poner su confianza en Él. Muchas veces las personas humanamente pareciera ser que quieren hacer algo muy muy importante para poder tener una huella en el mundo, y enfocan su vida, su atención, sus recursos, todo para poder hacer eso. Pero lo que la palabra de Dios nos dice es que Dios se va a acordar de aquellos que son justos. Es decir, tú no tienes que gastar todas tus fuerzas, todo tu dinero, todo lo que tú tienes para ser recordado, porque Dios se acuerda de aquellos que son justos, y justo es aquel que teme a Jehová. Entonces, algo que dejan estos dos pequeños versículos es entender que los hombres que son justos, las mujeres que eligen ser justas, son aquellos que pese a las circunstancias, que pese a las situaciones, saben que no serán derrotados para siempre, sino que Dios los va a levantar y los va a coronar con favor y misericordia. Porque, haciendo recapitulación, el Salmo 111 nos habla acerca de quién es Dios, y dice así: Dios cuida de su pueblo. Pero el Salmo 112 nos habla de los hijos de Dios, es decir, cada una de las promesas que vienen en este Salmo pueden ser una realidad para nuestra vida si nosotros elegimos vivir una vida que puede cada día reverenciar a Dios. Así es, qué hermoso, porque siguen siendo cosas buenas, ¿verdad? Promesas, cosas bellas que Dios nos está preparando para los que le amamos y le tememos, ¿verdad? El versículo 7 también está súper lindo, Cris. Sí, el versículo 7 dice: no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová, en Dios. Y aquí hay dos comentarios. Este 7 está, digamos que está ligado con lo anterior, inmediato anterior, que es esta parte de el hombre que tiene misericordia y presta, él gobierna sus asuntos con juicio. Entonces aquí digamos que por relación y orden, está hablando de que no habrá malas noticias en la parte de la prosperidad y de la economía. Por eso anteriormente está diciendo que gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. Y entonces vuelve a decir: no tendrá temor de malas noticias. Está hablando específicamente, y es que este salmo, el título lo dice, ¿no? Prosperidad, ser próspero y que te vaya bien, ¿no? Bien económicamente y bien, la prosperidad abarca más que solo lo económico, pero sí tiene que ver. Y entonces este 7 sí habla de no va a haber temor de malas noticias, de muchas veces esos momentos en los que todos hemos pasado por una noticia mala que implica la parte económica, ¿no? Algún fraude, algún robo, algún trabajo que perdiste y que entonces crees que ya esta parte económica va a ser pues cómo le vas a hacer o qué va a pasar, y el escenario se ve difícil y muchas cosas, ¿no? Pero para este hombre que ha sido y que ha gobernado los asuntos con juicio, y que ha puesto y que ha podido ser incluso misericordioso, dice: no habrá temor de malas noticias. Entonces sí habrá malas noticias, solo que no habrá temor, ¿no? Y qué importante recordar que ese temor, esa reverencia, ese respeto con amor hacia Dios y ese deleite, como consecuencia nos quita el temor a estas malas noticias. Claro. Estás tan confiado, y por eso dice: su corazón está firme, confiado en Dios.
Todas las veces que hemos pasado por una situación de me corrieron, perdí el trabajo, me redujeron esto, pasó esto y parece que todo se torna muy difícil en cuanto a la prosperidad económica o en cuanto a la parte económica, hay que recordar que debemos confiar en Dios, ¿no? Porque no debemos tener temor de esas noticias, aunque son malas noticias, porque todo mundo lo podría decir, como que, híjole, qué mal, ¿no? Te dijeron, pasó esto. Sí, pero aquí mi corazón está firme y yo confío en Dios. Y si nosotros queremos verlo de otra forma que no sea solo la parte económica, pues vamos de gane, ¿verdad? Claro, porque entonces, si no tenemos temor de nada, ¿no? De la inseguridad, de lo económico, de lo emocional, de todas estas situaciones por las que atravesamos, pero que sabemos que no debemos tener temor, porque dice, no tendrá temor de malas noticias, ¿no? Entonces este hombre es capaz, como lo dije hace un ratito, de mantenerse en pie, porque a pesar de que lo demás esté tirado, Dios nos va a dar esa fortaleza, ¿no? De permanecer en pie, y esto es no tener temor de esas malas noticias, de situaciones complicadas que puedan llegar a tu familia, no solo en lo económico, estar seguros de que nosotros podemos tener ese corazón firme y esa confianza y saber que Dios nos va a librar. Qué hermoso, o sea, es tan congruente la palabra de Dios que si tú te fijas viene hilando desde la alabanza, el que teme, para llegar a este versículo 8 también, que está precioso, porque vienen palabras que si las analizamos vamos a ver el por qué. ¿Por qué no tener temor, Cris? Mira, aquí dice 8, asegurado está su corazón, y vuelve a decir, no temerá. Asegurado está su corazón. O sea, su corazón está seguro, ¿no? Pero me gustó esta palabra asegurado porque todos sabemos cómo funcionan los seguros, ¿no? Si tú tienes un coche, tú tienes unos bienes, tú puedes asegurarlo. Aseguro mi coche para que en caso de que alguien me lo robe o alguien me choque o tenga yo un accidente, alguien pueda responder por mí, ¿verdad? Entonces, tú vas en tu coche que ya aseguraste, ¿verdad? Tu coche está asegurado. Alguien te pega o lo destruye o te lo roba. ¿Qué pasa con ese coche? Ese coche te lo reponen, te dan el dinero, te lo componen, porque alguien lo aseguró, tú, pero está respaldado por alguien, a esto voy. Entonces, la congruencia de la palabra de Dios es increíble, porque si nosotros nos deleitamos en su palabra, si nosotros tenemos ese respeto que viene del amor para Dios, nuestro corazón va a estar seguro porque alguien nos respalda, ¿sí? No tienes tú que, ¡ay, qué voy a hacer! O sea, imagínate que tu coche no tenga seguro y que te lo roban, te quedas sin él. O si te lo destruyen, te quedas con el coche chocado. O si tú causas un accidente, tú tienes que pagar. Pero cuando nuestro auto está asegurado, alguien nos respalda. Entonces, esta seguridad que tenemos es porque alguien mayor que nosotros nos está respaldando. Nuestro corazón está asegurado. Yo nunca me había puesto a pensar en esa como parte de mi corazón está asegurado contra accidentes, contra robos, contra desperfectos, contra decepciones, heridas, contra todo, Cris, porque nos respalda Dios. Mi corazón está asegurado, que hace muchísimo clic y va de la mano con el versículo que nos leyó Cris. Su corazón está firme, confiado en Jehová, y lo vuelve a repetir como si fuera una redundancia, pero no es, porque dice ahora, asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Ya hemos hablado ya de sus enemigos, no sé por qué a mí me toca siempre pero vuelvo a entender que la lucha no es nuestra, que aun cuando tenemos esos enemigos que ni nosotros nos metimos, nada más, a lo mejor a veces por tus convicciones, por tu forma de ser, por lo que sea, uno tiene enemigos, ¿no? No los pediste, no los buscaste, por ahí están. Pero aquí me encanta que también dice que aún allí va a estar asegurado nuestro corazón, ¿no? Hasta que vean sus enemigos, su deseo, ¿sí? Vamos a ver, no es que deseemos mal a alguien, pero Dios siempre va a poner a nuestros enemigos, dice, por estar a nuestros pies y en su lugar. Entonces, por eso nuestro corazón está asegurado, aún de sus enemigos, aún de esa gente que te quiso robar, de que te quiso provocar un accidente, que te quiso destruir,
Mi corazón, nuestro corazón está asegurado. Alguien ya pagó esa póliza, chicas. Estamos aseguradas, ¿no? Qué bendición. De veras a mí me dan ganas de bailar, de gritar y de reír. Mi corazón está asegurado en Dios. No temeré por eso. Sí, y continuando con el versículo 9, dice así: reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Y una vez más nos habla sobre las cualidades del hombre justo. Sí. Y yo creo que estas cualidades como clemente, generoso, bondadoso, una y otra vez las repite el salmista, porque la imagen de la piedad no es una imagen de piedad vacía, sino que siempre viene acompañada de misericordia, de acuerdo a la palabra de Dios. Y cuando pensaba en esto, me hizo mucho clic con, por ejemplo, las personas altruistas. Pese a que hacen una buena obra, si todas esas obras no están acompañadas de un corazón que tiene la cualidad de compadecerse, son obras vacías, porque no lo hacen desde una empatía genuina, sino tal vez lo hacen para satisfacer necesidades propias, personales, tal vez deseos muy muy profundos de su corazón. El hombre justo es todo lo contrario. El hombre justo no lo hace para satisfacer sus necesidades personales, que tal vez hablan sobre algo muy profundo de su ser, sino lo hace porque ha entendido que solamente él puede ser un reflejo de aquel que conoce, de aquel que le ha salvado la vida, y es como una manera de expresar tanto que ha recibido. Yo me he puesto a reflexionar mucho en esta parte, y creo que todos los cristianos siempre debemos ser cristianos generosos, y la generosidad no tiene que ver solamente con dar dinero. Muchas veces puede que tal vez no tengas una economía totalmente buena o totalmente flexible, lo podrá llamar así, pero puede ser que tú des tu tiempo, que tú des tus oídos. Hoy hay tantas personas que necesitan ser escuchadas, y simplemente con el hecho de poder brindar un tiempo para tomar un café, para prestarle atención a alguien, tú estás siendo generoso, porque estás haciendo tal vez esa aceptación que las personas no habían recibido después de mucho tiempo de intentarlo. Entonces tal vez podrías reflexionar en tu casa el día de hoy justo en maneras en que tú puedes brindar la imagen de Jesús aquí en la tierra mediante aquello que tengas. No tienes que desear lo que otros tienen, sino lo que tú tienes, los recursos que Dios te ha dado, las cualidades, las virtudes, la personalidad que Dios te ha dado. Él la quiere ocupar, porque Él nos ha hecho de maneras diferentes justo para expresar su multiforme gracia. Y esto es algo que hermoso, porque así se construye el cuerpo de Cristo. Unos haciendo una parte, otros haciendo otra parte, pero juntos reflejamos esa justicia de Dios. Así es. Cris, ¿quieres terminar con el versículo 10? Sí, se los leo. Este versículo 10 dice: lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Son muchas cosas que podemos decir de este versículo también, ¿no? Pero aquí vemos esta contraparte, ¿no? Esta otra parte de lo que va a ocurrir o lo que puede ocurrir. Dice aquí: el impío se va a irritar, se va a enojar, crujirá los dientes, pero se consumirá, y además su deseo va a perecer, ¿no? Porque la justicia está del lado, pues, de los justos, de los que temen. Yo quisiera comentarte e invitarte a que cuando tengas tiempo leas Deuteronomio 28, porque toda esta prosperidad del que teme a Dios, todo este título que dice al justo le va bien, son bendiciones de toda esta, de parte de Dios, y estas bendiciones tú puedes notarlas en este capítulo, en el capítulo 28 de Deuteronomio, una tras otra. O sea, así, si te queda alguna duda, ahí vas a encontrar muchísimas. Pero también quiero comentarte que viene otro subtítulo que dice consecuencias de la desobediencia. O sea, no, digamos, esta parte para el que está crujiendo los dientes y se está consumiendo, y es el impío el que no está siguiendo los mandatos, los mandamientos, viene... No son, fíjate, el capítulo 28 que es en Deuteronomio, dice bendiciones de la obediencia, y del versículo 1 al versículo 14 habla de estas bendiciones. Y del versículo 15 al versículo 1850 al versículo 68, o sea, son
14 versus otros 50 versículos en donde habla de las consecuencias de la desobediencia. Entonces, aquí es invitarte a que si tienes oportunidad lo leas para que veamos en dónde queremos estar, ¿no? En los 14 versículos o en las consecuencias que son como 50 y más de la desobediencia. Entonces, sí estar seguros de que el enemigo va a querer mofarse, va a querer, dice aquí, te va a ver y se va a irritar, le va a dar coraje, ¿no? Va a tener un deseo contrario, pero ese deseo va a perecer y esto es algo muy importante. A pesar de ese mal deseo o de esos enemigos, como decía Ley, que de repente aparecen sin que tú los llames o que tú hayas hecho algo para que aparecieran, ¿no? Finalmente existen, pero esos enemigos, esas personas, dice que su deseo va a desaparecer. Entonces, bueno, va a morir. Entonces, no hay que preocuparnos. Pero sí te invito a que si tienes oportunidad, leas ese capítulo completo en Deuteronomio. Sí, Majo, tienes Sí, algo. justo en esta parte cuando menciona el deseo de los impíos perecerá, me ponía a reflexionar mucho en que esto trae esperanza de alguna otra forma, porque lo dilatado del imperio de Satanás tiene un fin y él mejor que nadie lo sabe. Por eso la Biblia lo describe como un león rugiente, porque él sabe que cuando Jesús regrese por nosotros ya no tendrá más poder de hacer nada más. Por eso está presto para hacer maldad, porque sabe que tiene un fin. Y a nosotros como sus hijos debe de traernos esperanza, porque va a haber un día que será un día glorioso cuando no haya más maldad, cuando el reino de Jesús está establecido en la tierra y todo lo que los impíos, es decir, los que están en contra de Dios y en contra de su pueblo, quieren hacer contra sus hijos, no va a prevalecer. ¿Qué significa prevalecer? Que pese a que hagan una y otro intento, van a ser intentos fallidos, porque Dios ha prometido su bendición y su respaldo y su cuidado sobre los justos. Y esto es tan reconfortante, porque en la vida sí nos vamos a enfrentar a situaciones donde nuestro corazón desfallezca y donde en muchas ocasiones perdamos el ánimo, el aliento. Y debemos siempre recordar esto que trae vida una vez más, que trae enfoque a nuestro corazón, que Jesús está del lado de aquellos que son justos y que no hay justo que el Señor no deje tirado para siempre, ¿no? Y algo para poder terminar mi participación es: teme a Dios y no tendrás que tener temor de ninguna otra cosa. Esto es una realidad en nuestra vida y en la vida de aquellos que quieran apropiarse de esto. Así es, Dios nos da las dos opciones, ¿verdad, Cris? Y ahí en el Deuteronomio 28 dice, escojan ustedes, obediencia o desobediencia. Y Dios dice, está bien fácil, la obediencia trae esto, la desobediencia trae esto. Decidamos obedecer, es algo que no es complicado, es casi de sentido común, pero qué poco común es ese sentido. Pero pues no, aquí siempre queremos decirte que, como decía Fer, hay esperanza. Si tú quieres empezar a seguir a Dios, si tú tal vez fuiste alguien que pues fue impío, malo, sin Dios, todo puede empezar de nuevo con Jesús para que tú seas bendecido en todas estas hermosas maneras en las que te queremos, en las que te compartimos hoy. Te invitamos a que nos sigas escuchando. Vamos a seguir con Salmos porque hay para sacarle, pero muchísimo, para que Dios nos bendiga muchísimo, y vamos a seguir con nuestro estudio de Salmos. Te invitamos a que sigas pues siguiéndonos y estando con nosotros. Fue un placer estar contigo. Ojalá Dios te haya dado bendición en esta tarde. Nos vemos. Saludos. Bye.